Hermanos, buenas noches. Les bendigo en este día, este tiempo en el cual nos reunimos cada semana y damos gracias al Padre por permitirnos seguir compartiendo con todos ustedes estos tiempos de entrenamiento, de discipulado, donde podemos ser no solo enseñados, como siempre lo hablamos, sino también el poder exponernos a la luz, exponernos a la verdad y poder empezar a ver muchas cosas que el Padre quiere que sean transformadas en nuestras vidas, en nuestra casa, pero sobre todo que siendo lámparas para una nación, las familias de una nación. Así que ha sido tiempos donde estamos mirando verdades, pero también viendo cómo hay cosas que se han perdido y que es necesario recuperar con ese diseño en el cual venimos hablando de establecer el reino de Dios y su justicia. Hay cosas que se desalinearon en el diseño de Dios y es necesario hablarlas para establecer lo que es justo. Lo que es justo, lo único justo es lo que corresponde al reino de Dios y su justicia. Así que esta noche, nuevamente bienvenidos, damos gracias al Padre y nos unimos en una oración, presentándonos como casa, pero también abriendo nuestro espíritu para ser enseñados por su espíritu, para que las profundidades de su palabra lleguen y sean sacando a la luz, pero también escribiendo la verdad en nuestro corazón. Nos unimos, amados, allí. Doy con saludo a cada familia en la congregación. Es muy especial saber de todos ustedes, saber que en el Señor seguimos siendo esas familias con hambre, con sed, pero sobre todo con mucho amor al Señor. Así que unidos en familia, presentémonos en este tiempo, en esta noche. Padre, somos convocados por ti, somos invitados a este tiempo para ser enseñados por tu Santo Espíritu. Yo te doy muchas gracias por cada familia, cada persona, Señor, en la congregación, cada persona que se conecta con nosotros en esta hora, en estos tiempos, Señor. Gracias porque eres tú quien tienes palabras de vida, salen de tu boca y nosotros estamos acá atentos, dispuestos a ser enseñados por ti, pero también, Señor, dentro de esa verdad de paternidad tuya, no solamente al ser enseñados, también somos corregidos, somos alineados y somos establecidos en lo que es justo, en lo que es verdadero, todo lo que corresponde a ti, a tu reino, a tu diseño, a la verdad que está en ti, Señor. Tú eres la verdad. Y hoy nos exponemos una vez más a tu voz, a tu presencia, a tu ministración. Como casa, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu para ser enseñados por ti. Eres tú el único que conoces lo profundo que está en el corazón de cada uno. Señor, que dejemos todo aquello que nos pueda distraer para pensar y para poner toda nuestra atención como esa forma y esa expresión de decirte: aquí estamos, queremos ser formados a la imagen de tu Hijo y queremos decirte, Señor, que tu voz, todo lo que corresponde a ti y a tu reino es lo más importante para nosotros. Por eso nos unimos en esta hora como familias delante tuyo, pero también para aprender, para resplandecer en medio de una nación que necesita escuchar, necesita ver lo que es verdadero. Y por eso como familias nos presentamos para ser formados, para ser transformados en tu misma imagen, para resplandecer en medio de una generación que necesita ver la verdad, necesita ser confrontada con la luz verdadera. Gracias. En esta noche, Señor, ponemos delante tuyo todo lo que somos para seguir creciendo
y ser, Señor, enseñados desde lo profundo tuyo y comer de ti, comer de tu voz, de tu palabra, de la boca, toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, amados, les bendecimos. Hay muchas cosas que el Señor está haciendo, que viene estableciéndonos como familia, y dentro de esa, encargo, podemos estar mirando un poquito lo que ha sido los miércoles anteriores en nuestro tiempo de entrenamiento y discipulado. Es poder empezar a establecer lo que es verdadero de esa paternidad de Dios. El Señor empezó a hablarnos de algo que era necesario desarraigar de nuestra nación, de las familias en la nación, de la historia y de toda una herencia que ha crecido, en las cuales han crecido las generaciones de nuestra nación. Y es ese sello de orfandad. Y cuando vemos toda una historia de nación, cómo la familia ha sufrido de muchas maneras una distorsión, y aunque se haya caminado, sí, con familias, Dios está despertando familias que son conforme al diseño verdadero. Dios está levantando generaciones de reformadores de la familia, y eso es lo que somos en todos estos tiempos de nuestras conversaciones, de nuestras charlas, de nuestro estudio. Yo digo en nuestra charla porque sé que ustedes escriben en el chat cuando estamos en medio de transmisiones como esta, como la transmisión que tenemos los sábados, más toda la interacción que se tiene en los tiempos de discipulado. Sabemos que hay cosas que Dios está formando en las familias y estableciendo lo que es suyo. Y bueno, toda esta interacción que tenemos, de todo lo que estamos compartiendo en este tiempo, es para poder establecer lo verdadero de su paternidad, de la paternidad de Dios, pero empezamos a aprenderla desde esa visión de ver al Hijo, y esa relación que tenía con el Padre y el Padre con el Hijo. Eso nos permite tenerlo, el diseño verdadero, y sobre esa verdad podemos nosotros edificar. Estos tiempos son de edificación, son de formar esos reformadores de la familia. Pero lo que primero ocurre es que somos transformados nosotros. Porque antes de poder ser transformadores, de generar y alumbrar y resplandecer, empieza por nosotros. Entonces lo primero que está ocurriendo es ser confrontados con esa imagen misma de lo que es el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, como vimos en los primeros miércoles cuando empezamos a compartir estos temas, para desarraigar de la historia, de la herencia, de la genética de las familias en la nación, ese sello de orfandad. Y bueno, empezamos a revisar algunos temas, pero sobre todo nos hemos concentrado en dos puntos que consideramos que son fundamentales, son aquellos de lo cual parte todo lo demás, todo aquello en lo cual se ha desviado y se ha distorsionado lo que es verdadero. Entonces, al ver el modelo del Hijo, cómo era con el Padre, vimos acerca de la obediencia, ¿recuerdan? Que lo vimos en miércoles anteriores, acerca de esa obediencia. Él, siendo Dios, dice que se vació, Filipenses 2 nos dice, Él se vació, se despojó a sí mismo, siendo Dios, dejó todo para venir y hacerse hombre y tomar esa condición de hombre para poder recuperar para hijos para Dios, para recuperar y reconciliarnos a través de su obra en la redención, reconciliarnos con el Padre, abrirnos el camino, y que se pudiera abrir todas las dimensiones de la paternidad, volver a reconciliarnos y que recuperáramos la imagen, pero además
el que pudiéramos acercarnos confiadamente y llamar a Dios Padre. Y cuando decimos Padre, también entonces estamos diciendo que por esa obra del Señor Jesús fuimos llamados hijos, fuimos establecidos en esa identidad de hijos. Pero como hijo, Él aprendió obediencia, se despojó, y dice Filipenses, dice Hebreos, que Él aprendió obediencia por cuanto padeció. Eso lo hablamos, que la obediencia no es algo que se imparte porque oren por mí. Sí, yo puedo orar, sí, para que aprendamos obediencia, para que haya disposición para aprender obediencia. Pero la obediencia es algo que debo aprender y tomar decisiones de obedecer. Entonces aprendemos del Hijo. Él aprendió obediencia. Y ya el miércoles anterior empezamos a hablar de una segunda parte que está conectada con la obediencia y tiene que ver con la honra. El Hijo también vino a recuperar la honra al Padre. Y eso es algo que definitivamente está conectado, les decía, con la obediencia, pero también con el amor. Porque estamos dispuestos, como de acuerdo a lo que leíamos en Juan 14, el que tiene mis mandamientos, el que está dispuesto a obedecer, el que los guarda, ese es el que me ama. Entonces el obedecer está conectado con el amor. Y el obedecer implica que yo estoy dispuesto a honrar. Veíamos, ¿se acuerdan? La definición de honrar. Y veíamos que el honrar viene de esa palabra del honor, de considerar algo de peso, valioso, que tiene en sí mismo un carácter de algo que tiene gran gloria, gran majestad, gran autoridad. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a obedecer, es porque estoy dispuesto a oír. ¿Se acuerdan? Shema. Shema es el aprender a oír porque tengo toda la intención de obedecer. De tal manera que honrar es eso, es cuando yo te considero tan valiosa esa palabra que tengo toda la intención de poner mi atención, mi deseo, mi voluntad en aquello que estoy escuchando para obedecer. Por eso obediencia, honra están conectadas y es una expresión de amor, porque yo amo y estoy deseoso de agradar, de ver todo el valor de aquel de quien habla. Entonces la desobediencia está conectada también con la deshonra, porque simplemente puedo escuchar, pero dejo caer todas las palabras al piso. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba de Samuel y se refería, él dice que Él no dejará caer ninguna, decía, de mis palabras, las dejará caer, porque todas las consideraba valiosas. Lo que Dios habla es valioso. Entonces, la honra está determinada con ese valor y con esa dignidad que yo le doy a quien habla, que merece toda mi atención, que merece toda mi atención, pero también mi obediencia y el guardar, atesorar y ver valioso lo que Él habla. Entonces, hemos hablado de estas dos características que debemos tener como hijos. Sin embargo, y vimos cómo el Señor vino a recuperar la obediencia, pero también la honra. El Señor decía, quiero retomar este pasaje que veíamos la semana pasada en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y dice en Juan 15:23, el que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Y hablábamos de la deshonra, justamente es eso, es una acción o una actitud y el no considerar algo valioso, es aborrecer, es menospreciar, es tener en poco. Y cuando yo no tengo toda mi atención y toda mi disposición
y mi intención de obedecer, estoy menospreciando y estoy aborreciendo al Padre. Y usted dirá, no lo aborrezco, yo lo amo. Bueno, pero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los hace, es el que me ama. Entonces, la obediencia está conectada con la honra, con el amor. Por eso el Señor vino a recuperar la obediencia. Y la honra. Ahora, está todo esto del diseño de la obediencia y de la honra, es una decisión y se forma en mí una mentalidad, o sea, una decisión, una forma de vivir, tanto de obedecer y de estar dispuesto y aprender obediencia, como también la deshonra. La deshonra se convierte en algo que es una manera ya de pensar, es una manera de actuar, es una manera ya que se estableció como de la propia naturaleza. Entonces necesitamos aprender obediencia, pero también necesitamos aprender a honrar. Necesitamos aprender y de pronto al aprender tenemos que reconocer cuánto hemos deshonrado, si tenemos mentalidad de deshonra, porque esto es lo que ha dejado marcas profundas en la nación. ¿Se acuerdan? Y en las familias de la nación. ¿Se acuerdan que veíamos Malaquías 4:6? Y ha sido un pasaje, a ver, muy importante y significativo para lo que estamos compartiendo en estos tiempos. Cuando el Señor habla hará volver, dice, haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Es porque hay algo que se había dividido, se separó. Es necesario volver a reconciliar. Pero él dice que hay una consecuencia. Dice, no sea que yo venga y destruya o haga que la tierra entre en maldición. Quiere decir entonces que una consecuencia de esa relación y de esa distorsión que ha habido en la familia, de desobediencia y de deshonra, ha afectado la tierra, ha afectado nuestra nación, ha afectado las naciones. Entonces, no estamos mirando la problemática de una nación como un tema de gobierno, de instituciones, sino que la estamos mirando desde esa visión que el Señor nos está hablando a la luz de la familia, porque ha traído consecuencias muy fuertes. Y nosotros somos esa generación que al ser reformadores de la familia y en esa visión profética, de ver desde la perspectiva de Dios todas las cosas, no podemos mirar simplemente tan ligero de decir las consecuencias están es por causa de uno o del otro. No, tenemos que mirar también lo que es propio, lo personal, lo que es de nuestra familia y cómo nuestra familia, cómo la historia de las familias en la nación han traído consecuencias. Entonces uno ve la palabra y la palabra es entender el diseño. Yo no puedo ver la palabra desconectada de lo que son diseños. La palabra es lo que nos muestra y nos da luz y nos comunica la verdad. Entonces aquí nos está diciendo que la tierra ha sufrido a causa de esa distorsión y de esa separación, de esa brecha que se abrió al interior de los hogares entre padres e hijos. Eso implica, y ahí dentro de esa separación, lógicamente, está involucrado la desobediencia y la deshonra. Y hoy seguiremos entonces hablando acerca de la deshonra. El miércoles pasado dejamos ya una plataforma sobre este tema y nos referimos acerca de a quiénes honrar o a quiénes debemos honrar. Bueno, tomamos varios pasajes y empezamos a ver que lógicamente al primero que debemos honrar es a Dios. Él es el único digno de recibir toda honra. Pero cuando vemos que todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios,
entonces también estamos mirando que todos tenemos personas, los que nos rodean, todos son dignos de honra. Pero el Señor nos precisa a Él, pero también dice a nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá. Leímos, hablamos que también a los ancianos, a las personas mayores, debemos honrarlas. Debemos honrar a todos, a todos. Dice que al que si dice pagad a todos lo que debéis. Entonces usted puede decir, no, gracias a Dios no tengo deudas. Pero quiero decir que la palabra dice que le debemos a todos honra, respeto y honra, porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Todos debemos, a todos debemos honrar. Entonces, es muy tremendo. Y terminamos con un versículo que me pareció tan lindo que verlo del Señor cuando Él nos dice en Isaías 43:4, dice que eres precioso a mis ojos, digno de honra. Y se acuerdan que terminamos dándole gracias al Padre, porque a sus ojos somos de gran valor y somos dignos de honra. Así que, ¿por qué no decirle, Señor, gracias? Pero también queremos recuperar el honrarlo a Él, honrar a nuestros padres, honrar a las personas mayores y honrar a todos. Les decía que hoy pues vamos a verlo, lo vimos desde la perspectiva de la honra y a quienes honrar, pero hoy tenemos que mirarlo desde el lado, desde la otra cara de la moneda, y tiene que ver la deshonra. Y la deshonra hablábamos que es aquello a lo cual le damos poco valor. Si honra y su definición viene de lo que tiene peso, de lo que tiene valor, de lo que tiene dignidad, entonces la deshonra es justamente lo contrario. Aquello que yo menosprecio, aquello que yo considero tan insignificante, tan de poco valor, que no es digno de ponerle atención, de darle mi tiempo, de poner toda mi intención de escuchar y de tomar en poco las palabras. Entonces, el deshonrar es eso. Y se acuerdan que veíamos en Proverbios que antecede a la honra la humildad. Aquel que honra es alguien que es humilde, porque sabe que está delante de alguien que siempre tendrá algo que decir, a quien poner atención, alguien valioso. Cuando tomamos actitudes de deshonra, es porque hay un corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de arrogancia, lleno de esa autosuficiencia, de creerse que ya de nadie aprende, a nadie es digno de escuchar, de atender. Entonces, antecede a la honra la humildad. Quiere decir entonces que cuando deshonramos, estamos también considerando, es tanto el orgullo, tanto la soberbia y la altivez que se puede tener con Dios, con nuestros padres, con aquellos a los cuales estamos llamados a todos, les debemos honra. Y sentimos que no hay dignidad, que no hay valor. Podemos sentir hasta ese menosprecio de sentir que alguien puede ser insignificante. Y eso es Dios. Ustedes saben que Dios rechaza al soberbio y al altivo. Entonces, ¿a quién deshonramos? Pues a aquellos que merecen también honra. A Dios, les decía, a los padres, a los ancianos, a las autoridades, a aquellos que Dios ha puesto y que les ha dado autoridad o dignidad. Y bueno, de alguna forma hay expresiones que después lo miraremos que comunican deshonra. A otros, a cualquier persona podemos estar deshonrando. Pero ¿saben?
También podemos deshonrar, dice en Romanos 1, versículo 24, que podemos deshonrarnos a nosotros mismos. Dice, deshonraron, ¿se acuerdan? Cuando está hablando, deshonraron sus propios cuerpos. Así que, ¿se puede uno mismo deshonrar? Claro que sí, claro que sí. Podemos deshonrar a otros, pero también podemos deshonrarnos a nosotros mismos. Y después miraremos más al respecto. Podemos deshonrarnos. Piense en eso un momento. Dice, solamente tomé esa partecita de Romanos 1:24, de de unas consecuencias que les decía, después los miraremos. Pero se puede llegar a deshonrar. Se deshonraron sus propios cuerpos. Poder tenerse de poco valor. Alguien que se presta para cualquier cosa, para cualquier indignidad, impureza, lo que ven sus ojos, lo que piensan, toda esa impureza, esa inmoralidad, todo eso de una forma está deshonrándose a sí mismo. Todo aquello que se permite se está deshonrando a sí mismo. Entonces hoy quiero que miremos ya todo lo que, cómo vemos caminando, cómo hemos ido avanzando, el entender lo que es la honra, pero también ahora es mirar las consecuencias de la deshonra. Entonces, quiero que volvamos a revisar, amados, en un pasaje que hemos leído que ha sido, es muy duro lo que está descrito allí. Está en 2 de Timoteo 3, del versículo 1 al 5. Entonces, en este pasaje hay una cantidad de características. Y vamos a leerlo. Ustedes allí en sus casas, vamos a leerlo juntos. Y al leerlo, yo quiero pedirles, si es un pasaje que hemos estado revisando, ¿se acuerdan que eran poder mirar en la medida de que pudiéramos ver cada palabra, lo que implicaba? ¿Cuál de estas consideran ustedes que está implícita la deshonra? Y quiero que la miremos, porque eso es un pasaje que necesitamos ver, porque si bien es un versículo en la Biblia que lo escribe Pablo en un momento en su generación, tenemos que decir que sigue vigente. No es algo que solamente fue en el tiempo de Pablo. Tenemos que decir que sigue estando presente características como las que describe 2 de Timoteo 3. Vamos a leerlo juntos, amados. Desde el versículo 1 hasta el 5. Lo voy a leer en la Biblia textual. Dice, y sábete esto. Está hablando Pablo a Timoteo. ¿Sí? Y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. ¿Recuerdan que lo hablábamos, tiempos peligrosos? Y de los cuales uno está constantemente oyendo, no solo en las noticias, sino en las realidades de lo que conocemos de familias a nuestro alrededor, cercanas, o de aquellas situaciones que de una forma u otra, familias y conectados con las otras familias pueden estar viviendo esto. Son tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia,
amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos. Amados, al mirar esto, ¿cuántos creen ustedes que tiene ese ingrediente de desobediencia y de deshonra? Seguramente usted y allí escriben y están respondiendo todos, todos tienen ingrediente de deshonra, porque están mostrando tan poco valor, tan poca dignidad que vea en otros que los lleva a comportarse con características como estas. Y esto está hablando de generaciones, de personas que son parte de una familia, que tuvieron y que tienen familia, que posiblemente su familia estuvo distorsionada o su familia no fue una familia que le estableció verdades o le formó, sino que todos, aquí, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ninguno es alguien aislado y que nunca tuvo a nadie. Todos de alguna manera, bien o mal, se nació de un papá y de una mamá. Pudo haber tenido familia o pudo haber sido abandonado por la familia, pero todos, de alguna forma, fueron impactados por una familia. Y esto es lo que se establece en esta generación. Entonces, es muy tremendo ver cómo hay un ingrediente de desobediencia, de deshonra. Las consecuencias son y es lo que vamos a tocar, son fuertes, son consecuencias que involucran, están estableciendo resultados en las vidas y en las familias. Definitivamente la deshonra, una de las consecuencias es cómo trae y ha traído maldición generación a generación. Vamos a estar mirando, como siempre en nuestros tiempos de entrenamiento y discipulado, estamos mirando pasajes, versículos que nos llevan a ver esas verdades y amados, creo que ya lo hemos entendido, que cuando vemos la palabra no es solamente una lectura, sino que estamos viendo desde la revelación, desde lo que la palabra está diciendo, y allí están esa revelación o ese entendimiento de verdades que confrontan nuestra vida. Entonces, generación a generación ha traído esa deshonra, esa maldición. Miremos un pasaje de Proverbios 30. Vamos a leer desde el versículo 11 al 14 y el versículo 17. Proverbios 30, versículo 11, 14 y el 17. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Miren, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. O sea, si no maldice a su padre y a su madre no bendice, pues tampoco está dando bendición, ni está realmente trayendo y hablando maldición. Maldición es esa palabra, esas expresiones y esas actitudes contrarias. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hemos hablado de esa generación que no honra y que antecede a la honra la humildad. Bueno, a la deshonra la antecede ese orgullo y esa vanagloria. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos.
para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Miren qué tremendo, qué consecuencias o sea, el Señor está denunciando, hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice, que su ojo escarnece a su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre. Es muy, muy tremendo cómo marca las generaciones. Yo les decía que esas actitudes traen maldición. Vamos a Malaquías. Consecuencias que trae la deshonra. Que maldice a su padre, generación que maldice a su padre. Y estamos hablando generaciones, hijos. No está hablando de uno, de dos. Está hablando de generación como algo que se estableció generación a generación. Y entonces habla, dice, trae generación a generación, está trayendo maldición. Malaquías 2:2, miren lo que dice, que es muy, muy duro. Sí, y está hablando el Padre. ¿Recuerdan que lo leíamos? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? En Malaquías 1. Malaquías 2:2 dice, si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ustedes no se han decidido a honrarme. ¿Se acuerdan que le decíamos a quién honrar? ¿A quiénes honramos? Honramos a Dios. Y al honrar a Dios, también honramos a todos que han sido creados a su imagen. Entonces, cuando estamos en esa actitud de deshonra, de menosprecio, de detener en poco, dice el Señor, si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, enviaré maldición. Maldeciré sus bendiciones. O sea, es como que retira toda bendición. Y al retirar la bendición, pues lo que da como consecuencia es que estamos separados de esa fuente de bendición. Y es como que nos salimos de su amparo y de su sombra, pues quedamos expuestos a todo aquello que Dios ha dicho que traen consecuencias por causa de la desobediencia. ¿Sí? Por causa de la desobediencia. Y dice, y ese es el hecho de ya estar fuera. Dice, porque ustedes no se han decidido a honrar. O sea que hay consecuencias cuando en mi corazón no decido honrarlo, honrar a Dios. Entonces, vamos mirando consecuencias. Primer consecuencia, me salgo. El no honrarlo es como que me salgo, como bajo esa sombrilla, ese abrigo y ese amparo en que estamos, cuando decido no honrarlo, cuando decido no hacer caso, cuando decido menospreciarlo y me salgo de su amparo, de su abrigo, de su voluntad, de lo que a Él le agrada, pues simplemente es como que usted se sale de ese paraguas y todo lo que cae, todo lo que está cayendo y que antes le protegía ese paraguas, ese amparo, ahora todo quedó expuesto. Y eso es lo que sería la maldición. No porque de Dios salga lo malo, sino porque nos salimos de Él. Y entonces todo lo que es consecuencia de salirnos de Él es donde empezamos a tener todas esas vivencias. Entonces es retirada toda la bendición. O sea, te sales, es retirada. Entonces lo primero es eso. Empezamos a sufrir consecuencias, a lo cual se llama
estar fuera de la bendición. Y estar fuera de la bendición es maldición. ¿Qué otra consecuencia? Miren, vamos a leer Proverbios 20:20. Proverbios 20:20. Estamos hablando de las consecuencias que trae la deshonra. Así que no podemos estar mirando con ligereza cuando estamos compartiendo estos temas, porque los estamos compartiendo para poner luz, para que también seamos confrontados y podamos empezar a establecernos en lo verdadero y tomar decisiones y corregir. El Hijo vino a recuperar la obediencia y la honra al Padre. Entonces, Proverbios 20:20, vamos a leerlo, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Esa es la versión de las Américas. Mire como dice en la textual. Si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Miren las consecuencias, la segunda consecuencia. La primera es que sales de todo el amparo, de toda la bendición. Y al no estar bajo la bendición, todo lo que empieza a ocurrir en tu vida es consecuencia de estar fuera. Y a eso es lo que empieza a venir, lo que sería maldición. Deuteronomio 28, ¿no? Dice, si obedecieres, todas estas bendiciones te vendrán. Pero si desobedeces, todas estas maldiciones te vendrán. Bueno, eso es la primera consecuencia, salir de esas bendiciones, de esa fuente, porque hay una decisión de no honrar y de no obedecer. Pero la segunda consecuencia que nos describe aquí Proverbios 20:20 se refiere al que maldice, al que insulta a su padre y a su madre. ¿Se acuerdan que veíamos a quiénes honrar? Bueno, en este tema de paternidad estamos hablando la importancia de aprender a honrar y de recuperar la honra al padre, al papá y a la mamá. Y ahí es donde empezaríamos a mirar cómo ha sido y qué ha sido la relación de un papá y de una mamá, porque Dios está trayendo sanidad. Pero dice, al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Se le apagará. Mire, desde este año hemos estado compartiendo la importancia de ser lámpara, de el aceite, de poder resplandecer. Pero cuando empezamos a ver cómo puede apagarse la lámpara en una casa, en una familia, es donde hay deshonra. Donde hay deshonra. Dice, se apagará su lámpara en medio de la tiniebla, y en la textual dice, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Entonces, visualice lo que puede pasar. En el mundo, dice, está en medio de una densa oscuridad. Y estamos llamados a hacer lámpara, y de un momento a otro estás teniendo luz y se te apaga la lámpara y quedas metido y sumergido en esa densa oscuridad. La deshonra apaga nuestras lámparas y nos deja sumergidos en la más densa oscuridad. Entonces, ¿por qué razón no se puede ver? ¿Por qué no se puede percibir? ¿Por qué no se puede entender? ¿Por qué se permiten cosas que no corresponden al reino de Dios y su justicia? ¿Por qué se cambia la verdad por la mentira? Porque están sumergidos por causa de la deshonra en la más densa oscuridad. Se apagó la lámpara. Entonces, ahora dice el que maldice, y en la textual dice el que insulta. Insultar tiene que ver con justamente eso, menospreciar.
con envilecer, encontraba yo esa definición, con despreciar, tener liviandad frente a algo que es importante, que es valioso. Por eso decía, hay generación que dice, menosprecia, escarnece a su padre. Mire esas palabras tan duras, escarnece. O sea, segunda de Timoteo dice, es cruel, es cruel. Decía, es una generación cruel que trata con dureza, que trata con frialdad, que trata con intención de hacer daño. Pero además dice, y menosprecia la enseñanza de la madre. Bueno, eso hace que se apague la lámpara. Porque él dice, si insultas a tu padre o a tu madre, o maldices, o hablas mal de ellos, o te burlas, o los menosprecias, o los tienes en poco, o a veces esa arrogancia de un papá pedir ayuda. Mire, voy a ilustrar con detalles tan sencillos o tan cotidianos más bien. Sabemos que estamos en un avance tecnológico muy grande, muy alto, y que hay una generación en la cual no se estaba sumergido en tanta tecnología, pero ahora nos ha tocado manejarnos en la tecnología. Bueno, un papá necesita la ayuda de un hijo que puede manejar mejor las herramientas tecnológicas. Pero ¿cuál es la respuesta? De menosprecio, de burla, de indiferencia, de gritar a un papá, a una mamá, porque no tiene toda la habilidad o toda la capacidad para captar todo lo que requiere y demanda la velocidad con que se mueve hoy los recursos tecnológicos. Algo a ver, digo yo, tan sencillo aparentemente y tan cotidiano, pero que muestra, son ejemplos de cómo puede aparecer la deshonra, o porque no tiene toda la preparación, un papá, una mamá, porque no pudo ir a hacer un mayor estudio, de pronto solo tuvo la capacidad de ir a una enseñanza básica, pero el hijo tuvo la oportunidad de hacer estudios avanzados. ¿Cómo tratas? Y eso es muy fuerte, porque entonces todo eso va marcando. Y dice, se apaga tu lámpara. Y en la más densa oscuridad. Entonces, es destruir, es dañar, es aún generar ese temor en un papá, una mamá, de tener temor de pedir a un hijo ayuda porque algo no lo entiende. Entonces, es eso, cuando se refiere a Proverbios 20:20, el que maldice, el que insulta. Y eso trae, lo vimos anteriormente, trae maldición. Hay generación que maldice a su padre y que no bendice a su madre, que no guarda las enseñanzas, las menosprecia, trae maldición. Entonces se apaga la lámpara. Y eso es algo que, pues, que no queremos, porque estamos llamados. El Señor dijo que somos luz porque Él es la luz y Él es la luz verdadera, y al estar en nosotros estamos llamados a resplandecer en medio, dice Filipenses 2, en medio de una generación perversa, pero necesitamos ser hijos sin mancha, irreprensibles, para poder resplandecer. Y esto es parte de ser, de resplandecer, de ser sin mancha, de tener ese corazón limpio, de honrar. Que honra. No importa, honra, no importa las situaciones en la familia, siempre honra, siempre considera que toda persona es digna de honra. Aún el perdonar es porque consideras que
vale la pena perdonar para honrar. El perdonar es un paso que va a marcar el honrar. Entonces, es muy tremendo cuando está marcando esa consecuencia, ¿sí? Esa consecuencia de deshonra de un padre, de una madre, a una madre. Y necesitamos aprender a recuperar esa honra. Ahora, miren cómo dice quedan en la más densa oscuridad. Miren lo que dice en Romanos 1. Solo vamos a leer el versículo, a ver, les digo yo. Versículo 21. Vamos a leer versículo 21. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice en otra versión, dice, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Esto es algo que ocurre cuando no honramos. Cuando entramos en esa deshonra, dice, no honraron a Dios. Cuando no honrar a Dios involucra que no estoy honrando, como lo hemos visto, a todos. Y a esos dentro de esos todos estamos incluyendo a los papás, al papá, a la mamá. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice que no le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y lo leíamos en la otra versión. Dice que han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Eso es lo que ocurre a causa de la deshonra. Y habla de una precisión mucho mayor cuando está hablando de papá y la mamá. Dice que se apaga la lámpara. Entonces, ¿cómo queda? A oscuras. La mente, los razonamientos, toda la forma en que ve las cosas, las ve a oscuras. Y por esa razón, porque empieza a ver todo oscuro, empieza una cantidad de desorden, del cual está hablando Romanos 1. Una cantidad de desorden en su vida, en sus decisiones, en sus relaciones, todo, en la forma, por eso leíamos al comienzo que se puede llegar a deshonrar uno mismo, sí, por causa de quedar entenebrecido. Un corazón entenebrecido es un corazón que su lámpara se apagó y no ve, no se da cuenta cómo deshonra su propio cuerpo, cómo deshonra que sus decisiones lo llevan a deshonrar a Dios, y al deshonrar a Dios deshonra al papá, a la mamá, a las autoridades, a los ancianos, a los niños. Miren, a los niños se les puede deshonrar tan fácilmente porque son niños y los niños, por toda esa sencillez y toda esa ingenuidad, muchos adultos lo terminan menospreciándolos y los terminan viendo tan en poco. El solo hecho de un niño estar hablando y que no se le ponga atención porque es niño, eso es deshonra. Eso es deshonra, que tú no mires, que lo que diga un niño, que pueda tener más importancia, no, mientras porque un adulto habla, pero porque un niño habla,
no le pongo mi atención, no podemos deshonrar tan fácilmente a un niño, a los hijos, a nuestros hijos, porque podemos considerar que al que es digno de atención es el adulto, es la persona importante a la luz de la apreciación de cada uno. Entonces, no se trata, o sea, se trata de que miremos cómo puede ser deshonrado. Y queda a oscuras. Entonces no ve el valor, no ve la dignidad de una persona y termina deshonrando tan fácilmente. Entonces la consecuencia más fuerte es ser que sufre consecuencias de que es retirado toda la bendición porque decidió no honrar a Dios. Y entra entonces que cuando no hay bendición, pues todo lo que viene son consecuencias que son producto de lo que no es bendición. Dios bendice al que le honra, el que le obedece. Les decía de Deuteronomio 28, pero el que le desobedece, pues todo eso va a venir porque se salió de esa fuente de bendición. La segunda consecuencia es quedar en tiniebla, que la lámpara se apague y que el corazón esté entenebrecido y no pueda ver el error, no pueda discernir entre lo que es bueno y es malo, y termina llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque se apagó la lámpara, porque la luz no está, y está sumergido en la más densa oscuridad. Miren lo que sigue diciendo a causa de la deshonra, ¿sí? La deshonra. Deuteronomio 5:16. Y estamos refiriéndonos muy especialmente conectado la honra a Dios o la deshonra a Dios, pero sobre todo en aquellos a quien Dios puso, donde somos formados, donde somos enseñados, donde aprendemos lo que es paternidad. Deuteronomio 5:16. Honra grandemente a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Elohim te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Elohim te da. ¿Cuál es la instrucción? Honra grandemente a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Elohim te ordenó. Miren, el honrar al papá y a la mamá es una orden de Dios. Dice, como Jehová tu Elohim te ordenó. Y empieza a hablar, dice, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Vamos a leerlo en Efesios 6, versículo 2 y 3. Este mismo pasaje, pero expresado desde la voz de Pablo, ¿sí? Es la misma enseñanza, la misma verdad, el mismo principio, es la misma orden de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué tremendo cuando uno mira este pasaje. Dice en Deuteronomio, honra grandemente, o sea, no es algo pequeño, no es algo de que debe tomarse ni a la ligera, ni descuidadamente, ni en pequeño. Dice, honra grandemente, o sea, tómalo como algo que es supremamente importante. Y entonces dice, como Jehová tu Elohim te ordenó.
es una orden. ¿Y se acuerdan que lo vimos la semana pasada? O la anterior que estuvimos hablando los miércoles. Mm, Cuando es mandamiento, cuando es orden, no es opcional. Es porque Él es la instrucción. Y cuando estamos dispuestos a obedecer, dice, tengo toda mi atención, oigo, para obedecer, porque tengo la intención de obedecer. Entonces dice, te ordeno, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Entonces, dice, volviendo a Efesios 6, versículos 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Entonces, en el anterior decía, como Él te ordenó, como Jehová, tu Elohim te ordenó. Bueno, aquí dice, es el primer mandamiento. Pero lo que yo quería resaltar aquí es que es tremendo, que es un mandamiento que a la vez Dios le da una promesa. Es como cuando te dicen, yo te doy esta orden, y si la cumples, como, a veces como las recompensas que se le dan a los hijos por algo que hizo, porque de pronto obedeció. Cuando se está enseñando en pequeño, cuando son pequeños, pues hay cierta recompensa. Y bueno, la recompensa de la obediencia debe ser simplemente obedecer, pero cuando se enseña dice, bueno, hay una recompensa. Y entonces es como que el Señor dice, aquí no solamente es mi instrucción, sino que hay una recompensa, hay una promesa. Dios se compromete con algo. Es el primer mandamiento, con promesa. Primero, ¿cuál es? Dice, para que te vaya bien. Entonces, ¿cuál es la siguiente consecuencia de honrar? Es que te va bien, es que eres fructífero, es que eres eh, próspero. O sea, las cosas empiezan a funcionar, estás bajo bendición y bendición tras bendición. Porque es el hecho de honrar. Ahora, el honrar es porque estás escuchando la instrucción, porque consideras valiosa a la persona, porque reconoces a la persona, la dignidad de la persona. Y dice, para que te vaya bien. Quiere decir entonces que cuando hay deshonra, pues entonces sería lo opuesto. Cuando hay deshonra, las cosas no fructifican. Cuando hay deshonra a los padres, no solo se apaga tu lámpara, sino que además las cosas no salen, no fructificas. Se empieza a ver esterilidad, empieza a ver infructuoso todo lo que haces. Y entonces a veces dice, pero ¿por qué las cosas no me salen bien? Pero habría que revisar si hay problema de deshonra a Dios, de deshonra a un papá o una mamá. Hay deshonra de pronto en actitudes hacia las otras personas, pero sobre todo a aquellos a quien Dios puso en tu vida. Entonces dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, esa consecuencia es que consecuencia de no honrar es eso. Las cosas no funcionan. Las cosas pueden funcionar un tiempo y después decaen, después empiezan a no fructificar
y empieza a haber esterilidad, las semillas no fructifican, te entregan semillas aún cualquier ingreso y nada sale, nada prospera. Bueno, es una consecuencia. Si el honrar tiene promesa y es que te vaya bien, pues el deshonrar traerá consecuencias también. Y es muy tremendo cuando empieza a marcarse esa, esa generación que empieza a sufrir esas consecuencias de esterilidad, de no fructíferos, de que nada prospera. Empieza cosas y por un tiempo, pero vuelve y cae. Hay que revisar, porque esta es una de las que puede ser las consecuencias de aquello, por qué algo no funciona, por qué hay esterilidad, por qué se vuelve infructuoso algo, porque hay algo que está mal en la deshonra, en la relación con aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad. Menosprecio, burla, juicio, murmuración, crueldad, desobediencia. Y esto es, pero estamos hablando no para poder poner de pronto como ese señalamiento a nadie, sino que el Señor hable porque Dios está queriendo quebrar esto de nosotros para que recupere, porque el Señor vino a recuperar la obediencia y la honra, porque esto es lo que va a traer sanidad a la tierra y nos va a posicionar como una generación que resplandece, que se vuelve lámpara a una nación y que empieza a hablar más fuerte a una generación que es contumaz y rebelde. Entonces, donde hay deshonra, generaciones que se levantan contra los padres, generaciones que se levantan en rebeldía, en desobediencia, están trayendo maldición a la tierra. Y lo hablamos un miércoles, puede que estén respondiendo a causa de que han sido provocados a ira. Bueno, necesitamos ir a sanar nuestros corazones y establecernos en honra para poder ayudar y ser voz y traer que se levante en intercesión, sanidad por una generación que ha sido lastimada y herida y ha sido provocada a ira. Pero estamos trabajando primero en nosotros para tener no solamente la sanidad, sino la herramienta y los recursos para ayudar a familias, ser esos reformadores de la familia en una nación que está aprendiendo que tiene Padre, que tiene Abba Padre. Entonces, miren qué tremendo cómo se establece que el por qué se vuelve infructuosa o estéril o no próspera una generación. Consecuencias: generación que maldice a su padre, que no bendice, que no habla bien de su madre, que no guarda la instrucción, que no honra, que insulta, que maldice, dice, como leíamos en Proverbios. Entonces sufre consecuencias de no va bien. Si la promesa era para que te vaya bien, bueno, la consecuencia de la deshonra es que nada empezará a salir bien. Entonces estamos siendo confrontados. Ahora, dice también este versículo que es otra consecuencia, ¿sí? Otra de las consecuencias. Dice este versículo, lo leíamos en Deuteronomio 5:16, dice que te ordenó esto Jehová tu Elohim, para que se alarguen tus días, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Entonces, ¿qué es lo que, cuando estábamos leyendo Deuteronomio, qué es lo que está allí? Dice, está hablando de los herederos,
de los herederos que vienen y poseen, no solamente que te va bien, sino que te va bien y eres de larga vida en la tierra que Jehová tu Elohim te da, en tu heredad, porque es que los hijos somos herederos. Y herederos, ¿se acuerdan? Que una de las cosas importantes cuando el pueblo salió de Egipto y después de esos 40 años vino el tiempo de Josué, que era el tiempo de la conquista, el tiempo de los herederos, de los que entraban a poseer la tierra. No solamente entraban a conquistar, sino que tenían no solamente que conquistar, poseer la tierra, sino que gobernar la tierra que poseían. O sea, administrar la tierra, señorear sobre la tierra. Administrarla es gobernar, que supieran que esa era su heredad y que tenían la administración, el gobierno sobre esa tierra. Entonces no era solo conquistar, no era solo entrar, sino era poseer, era dominar, era gobernar esa tierra. Entonces, cuando leemos Deuteronomio, el capítulo 5, el versículo 16, dice, honra grandemente a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Elohim te ordenó, para que se alarguen tus días, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Entonces, quiere decir que no solamente vas a ser fructífero, te va a ir bien, sino que vas a permanecer, vas a poseer la tierra que Dios nos da. Tu heredad, tu familia, tu entorno, la nación, la ciudad, gobernamos. Pero cuando se deshonra, pues viene todo lo contrario. Se pierde el gobierno, se vuelve sin gobierno, se vuelve sin heredad. Porque no hay, porque saliste de esa cobertura, de esa bendición. Y entonces la tierra se vuelve estéril, lo que siembras no prospera, nada de las cosas que haces avanza, pero tampoco gobiernas. No posees lo que te ha sido entregado. Y entonces, si no lo posees, pues simplemente fácilmente va a ser arrebatado. Y otro toma lo que es tuyo. Miren lo que es tan tremendo las consecuencias de la deshonra. Porque son pasajes que el Señor ha hablado, son mandamientos, son ordenanzas, pero también este mandamiento, lo que el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, pues entonces el no vivirlo, el deshonrar, se pierde la promesa. Se pierde, no hay promesa. No dice, ya no entonces, dice, si Él te dice, para que te vaya bien, pues entonces vendrá lo contrario. ¿Serás de larga vida? Pues tampoco, ni serás, no poseerás lo que el Padre tenía preparado para ti. No lo poseerás. Y es tan tremendo. Y otro vendrá y te señoreará cuando eras llamado a gobernar. Y eso está pasando con las generaciones. Generaciones que deshonran a su padre y a su madre. Que los deshonran con su manera de vivir, decidir, de hablar. Los deshonran. Y otros vienen y los gobiernan. Y los hacen ser simplemente marionetas y títeres, creyendo que son los que gobiernan, y simplemente son objeto de manipulación para otros, para que hagan lo que está en esa mente de desobediencia. Entonces, miren cómo es de tremendo la deshonra. Y es tan importante entenderlo, porque estamos hablando de algo que ha marcado generación a generación las familias
en nuestra nación y en las naciones, porque no estamos hablando solo de nuestra nación, estamos hablando de las naciones, de las familias en las naciones. Y con nosotros, familias que están conectadas en las diferentes ciudades de la nación. Hay territorios muy marcados por la deshonra. Naciones. Miren, esto es algo, por uno entró la desobediencia. Bueno, todos estamos sumergidos en esa desobediencia, en esa deshonra. Pero qué bueno que el Señor nos está hablando para confrontarnos, para podernos establecer en lo que Él vino a recuperar, en esa imagen del Hijo, para que todos honren al Padre. Todos honren al Padre, tengan valioso lo que es la palabra del Padre, el obedecerlo, es honrarlo. Y si Él dijo, honra a tu padre y a tu madre grandemente, como Él lo ordenó, como mandamiento, entonces tenemos que no dejar caer esta palabra y tomar esta palabra como algo que debe ser formado en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras generaciones. Entonces, vemos cómo es una generación que por la deshonra puede perder la heredad. Él te la dio, pero al deshonrar pierdes la promesa, pierdes la heredad. Y si pierdes la heredad, pues te quedas sin con qué gobernar. Los que no heredan, si Josué no hubiera entrado con el pueblo, pues no tenían nada sobre ni qué conquistar, ni qué poseer. No habría nada. Bueno, la deshonra nos quitaría todo eso. Son consecuencias. Ahora, hay una consecuencia también muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y quiero que lo miremos en Levítico, capítulo 20, versículo 9. Levítico, capítulo 20, versículo 9. Y esta es una palabra que prácticamente tiene como una sentencia, es un decreto. Es algo que puede marcar fuertemente las generaciones. Cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre. En él recae su propia sangre. Volvámoslo a leer. Levítico 29. Cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre. En él recae su propia sangre. Es una consecuencia que uno dice, oh, es duro. Bueno, es que estamos entendiendo el tremendo valor que Dios le está dando a la honra, a la dignidad, al valor que le damos a Dios y a las personas, y en este caso a nuestros padres. Y entonces dice, hay una consecuencia muy, muy dura. Ahora, uno dice, bueno, está en Levítico. Bueno, sí, era parte de lo que el Señor le estaba enseñando a un pueblo que se iba a mover por leyes diferentes a los restos de los pueblos. Pero eso no quiere decir que quedó sin vigencia. Miren lo que dice en Mateo, capítulo 15, versículo 4. Porque Dios dijo, honra al padre y a la madre, y el que maldice a padre o madre, muera irremisiblemente. O sea, no, es algo que el Señor Jesús lo reafirmó. ¿Por qué? Y entonces ahí es cuando empieza a tomar también el pasaje que leíamos de Efesios y de Deuteronomio.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, Dios le está dando un valor tan tremendo a la honra. Porque dice, le da, por eso les decía, una promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces, no solamente tiene que ver con que te vaya bien, no solamente tiene que ver con el poseer la tierra y el que la tierra y lo que tú hagas fructifique, el heredar, el gobernar lo que Dios te da, tiene que ver con que serás de larga vida o simplemente, dice, serás cortado. Ahora, uno piensa, bueno, está hablando de la muerte. Sí, y ahorita quiero conectarlo con algo que me ha parecido muy tremendo. Pero estamos hablando y podemos entender la muerte también como esa separación, ¿sí? Como aquello que hace rompimiento. Muerte significa separación, ¿sí? Recuerdan eso, recuerdan que lo hemos visto en otros momentos. Muerte significa separación, significa que hay un rompimiento, que se desvincula, algo se separó, se desligó. Entonces hay separación de Dios, hay muerte espiritual, hay sequía espiritual, hay destrucción y por eso vemos y vimos un poquito de Romanos 1, después miraremos, más adelante miraremos más de Romanos 1, pero es todo aquello que empieza a destruirse y todo aquello que empieza a perecer, a contaminarse y a destruirse de tal manera que pierde frescura, pierde vida, pierde sustancia, pierde luz. En la luz está la vida. Y la vida, dice, la vida es la luz de los hombres. Entonces, donde no hay luz, tampoco hay vida. Y si no hay vida, pues hay muerte y hay separación. Y todo lo que ocurra en una vida sin luz, sin vida, pues está descompuesto. Entonces, leemos 2 de Timoteo 3, como Romanos 1, y empiezan a leer características de alguien que está descompuesto, que tiene su vida descompuesta. La muerte descompone. La muerte trae separación, pero descompone. Y saben, la muerte trae olor de muerte. ¿Y a qué huele la muerte? Pues a corrupto. A veces tenemos que saber yo quiero decirles que el olor al pecado, el pecado a que es muerte, es un olor fétido. Y ¿cómo puede alguien que está pecando decir que tiene olor fétido? Bueno, cuando se abren los sentidos espirituales, se perciben también olores, o la fragancia de Cristo, o el olor a muerte. Y la muerte es todo lo que está descompuesto. Bueno, eso es muerte física, sí, pero también es esa separación, es esa desconexión, es esa descomposición también espiritual. Y si está descompuesto, está separado espiritualmente de todo lo que es la vida de Dios, pues en todas las áreas de su vida, como es el alma y el cuerpo, va a estar sufriendo consecuencias de la separación. Entonces, muerte física, sí, pero también espiritual. Y un alma en una constante manifestación de algo que está sin vida, sin agua, que está sediento y que está descompuesto. Entonces, por eso dice ese versículo, cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente.
ha maldecido a su padre o a su madre, en él recae su propia sangre. Entonces, cuando uno piensa en esas generaciones y en esos niños que están siendo entrenados por esos hijos que maldicen, que maldicen las generaciones, que son destructores de generaciones, son hijos que un padre, ¿se acuerdan que les contaba? Que fueron invitados con el diseño de Día de la Familia y llevaron a sus hijos y los expusieron y validaron el ser entrenados a arrojar y a menospreciar y a burlarse y a gritar contra otras personas, independiente que sean autoridad o no, pero son personas. Y les están enseñando. Y a otros que los están alimentando con una mentalidad y razonamientos torcidos de una generación contumaz y rebelde, y que los incitan a voces, a protestas, a destrucción, a romper, a dañar, a pintar paredes, a dañar la propiedad del otro, porque creen que es la forma de expresar aquello y que están con lo que están en contra, y de expresar y denunciar algo que es injusto. Sí, es injusto, pero están deshonrando. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se está levantando una generación a la cual se le está poniendo bajo esta sentencia. Una sentencia que viene a deshonrar, a establecer una generación que deshonra, que se burla, que menosprecia, que agrede, que es cruel, que es traidora, que es aborrecedora de lo bueno. Una generación, está levantándose una generación a la cual se le está enseñando y fortaleciendo la deshonra, y se le está colocando bajo esta sentencia. Y entonces yo les decía, en estos días, ustedes saben que como casa somos una casa que discipula generaciones, que trabajamos con la familia, que trabajamos con los padres para que enseñen y discipulen a sus hijos, con las generaciones, generaciones que son semillas, que son buenas semillas, semillas de los hijos, que son hijos del reino, para transformar. Pero somos una casa que a su vez es una casa que es intercesora. Entonces no podemos quedarnos mirando solamente cuando sí estamos entrenando, pero a la vez estamos mirando por qué razón, cómo podemos ver esto desde esa perspectiva para empezar a proclamar esto que estamos haciendo. Esto es intercesión. Cuando empezamos a ver cómo están siendo tocadas y llenas de maldición nuestras generaciones, esto es intercesión. Mire, intercesión no es ponernos solamente en una posición para orar, para clamar. Es una forma, pero esto es intercesión, amados, cuando vemos lo que está pasando y lo que está haciendo el enseñar y el perpetuar la deshonra generación a generación, cómo está maldiciendo, cómo está haciendo que las generaciones estén conectadas con lo estéril, con lo infructuoso, que pierden la heredad, el gobierno. Bueno, estas generaciones que deshonran también están siendo sometidas a una sentencia, generación a generación. Y no solo estoy hablando de niños, de jóvenes, estoy hablando de papás que no enseñan a sus hijos a honrar, o como siendo papás no honran a sus padres, no les honran. ¿Por qué? Entonces están marcando una sentencia. Y leíamos junto con Arturo, veíamos
a ver un informe, más allá de una noticia, es un informe con estadísticas y todo. Y hablaba, el título de este informe es Un país que mata a sus niños y a sus jóvenes. Y eran las estadísticas de cómo esas masacres que se están dando en la nación, en territorios, y tocaba muy específicamente en Cali, en el Valle y en Nariño. Y usted tal vez ha leído esas noticias, las masacres que ocurren, matando niños, matando jóvenes, sean las causas, porque puede decir, no, pero es porque estaban haciendo esto, porque estaban haciendo lo malo. Bueno, sí, posiblemente, porque están desconectados, están en sus vanos razonamientos, su lámpara, están sin lámpara, no tienen luz, está su corazón entenebrecido. Pero dice, una nación que mata a sus niños y a sus jóvenes. Entonces, cuando mirábamos ese informe, empezamos a entender esto de la deshonra y este pasaje en especial, de ver cómo una generación que maldice a su padre y a su madre, que no le honra, dice, es una generación que recae sobre ellos. Dice, será muerto irremisiblemente. Entonces, sean masacres, sean formas, los reclutan, les enseñan a matar, les enseñan a estar, a destruir, a dañar, pero es una generación también que están, a la que están matando, que las están reclutando y las están matando. Masacres a lo largo de la historia de la nación. Bueno, yo quiero decirles que el enemigo conoce, sabe que si aprenden y se sostienen en la deshonra, entonces van a estar sujetos a una sentencia, a un establecimiento de que sus vidas no serán de larga vida sobre la tierra. Porque niños y jóvenes están siendo muertos por la violencia intrafamiliar. Los padres como matan, destruyen, dañan a sus hijos. El mismo aborto. Entonces hay una historia de deshonra en la nación, en las familias, y está haciendo eso, que no sean de larga vida sobre la tierra, que no sean de larga vida sobre la tierra. Y esto, entonces, ¿cómo actuamos? Como intercesores, ¿cómo intercedemos? Bueno, quiero decirles que este entrenamiento de hablar que necesitamos recuperar la honra a Dios, a nuestros padres, a las autoridades espirituales. Miren, el solo hecho de que se levanten voces y murmuren contra aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad, que se burlen, que menosprecien, que dejen caer esas palabras que vienen, que Dios habla, de aquellas cosas que Dios está ordenando. El solo hecho de dejar caer, tomar con indiferencia, con tan poco valor, eso hace que se esté cayendo en deshonra. Pero cuando aprendemos, cuando estamos entendiendo este entrenamiento, esto que ustedes y yo estamos aprendiendo y escuchando de parte de Dios, es intercesión, porque nos está primero a nosotros haciendo que tomemos lo que es el reino de Dios y su justicia. Y en el reino de Dios y su justicia son generaciones de hijos que aprenden obediencia y aprenden a honrar. Y esto es intercesión también. Que usted empiece a tomar decisiones
y hacer cambios radicales para manifestar, ser una generación manifestadora de ser hijos de honra y de obediencia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la tierra va a reconocer esos hijos. La tierra está esperando ser redimida por esos hijos, los hijos de Dios, que están conectados con el Padre, con el reino de Dios y su justicia. Entonces, el enemigo conoce, pero también sabe que se está levantando una generación que está aprendiendo a honrar, que está aprendiendo a reconocer lo que es digno, lo que es valioso, lo que es digno de honra y de obediencia. Entonces, miren las consecuencias, pero son consecuencias que cuando las miramos como consecuencias, tenemos que verlas desde la parte de si recuperamos la honra, pues estamos restaurando lo que es la promesa, la orden, el mandamiento que viene con promesa. Y entonces se están levantando generaciones que así como el Hijo, Él vino a recuperar la honra y la obediencia. De tal manera que, amados, es algo que Dios quiere que nosotros, como hijos, como sus hijos, lo entendamos, pero lo vivamos y lo manifestemos. Y seamos esa lámpara que alumbra, esas generaciones que alumbran, que resplandecen en medio de una generación que es perversa, que está desviada, que se corrompió. Entonces es algo que Dios está haciendo. Esto es intercesión, amados. También es intercesión. Cuando se acuerdan lo que hablamos una vez del arrepentimiento, el arrepentimiento es cuando doy la vuelta, y lo hablamos un sábado. Arrepentimiento es como que yo sabía que iba en contravía, o me doy cuenta que ahora, porque tengo luz y veo, voy en contravía. Entonces decido, dice, perdón, me equivoqué, voy en contravía. Y busco la forma de devolverme para tomar la dirección correcta. Y la dirección correcta es el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia está lleno de hijos que aprenden y que están, en sus vidas y en su esencia, en su naturaleza, están aprendiendo obediencia, que son obedientes y que aprenden a honrar. Así que, amados, es tan tremendo cuando aprendemos lo que Dios quiere de nosotros, lo que es justo. Y lo que es justo es obedecerle, honrarle. Y esa es la mayor expresión de amor. Amados, vamos a dejar aquí por este tiempo, por esta noche, pero continuaremos porque vamos a mirar por qué para Dios es importante y cómo esa deshonra trae tantas consecuencias, pero también miraremos cómo resolver este tema de la deshonra. Simplemente medite en su corazón, medite lo que hoy en este tiempo hemos compartido y expóngase a la luz, expongámonos a la luz para empezar a tomar la dirección correcta y empezar a manifestar lo que es verdadero. Y desde esta posición de verdad, que la nación, las naciones, las familias en las naciones, y estoy hablando a cada persona que se conecta con nosotros, en la nación como en las otras naciones, porque esto no es solamente para nosotros, ni siquiera para nosotros como congregación, sino que esto es para las familias,
para los hijos de Dios, para que resplandezcamos, para que no seamos causa de que la tierra reciba maldición, para que no se apague nuestra lámpara y para que tampoco seamos esa generación que pierde la promesa, la heredad y pierde el ser de larga vida sobre la tierra. Muchas cosas en la nación pueden estar sucediendo a causa de que es una nación que ha estado marcada por muchas generaciones con ese sello de orfandad, que ha perdido el honrar, el aprender a honrar y el ser enseñados en el honrar. Pero estamos recuperándolo, porque para eso vino Cristo, para recuperar lo que se había perdido. Y de lo que se había perdido era la obediencia y la honra. Dentro de las muchas cosas que se habían perdido, nosotros como hijos, se había perdido la honra y la obediencia. Pero Él la está recuperando en nosotros como sus hijos. Así que, amados, demos gracias a Dios por este tiempo, por esta noche especial y por este tiempo de compartir juntos. Padre, gracias. Gracias porque aunque leemos en tu palabra verdades tan duras, tan difíciles, son necesarios escucharlas, porque a través de ellas tú nos confrontas nuestra vida, confrontas nuestra familia, confrontas, Señor, nuestras generaciones, la historia aún todo aquello de lo cual venimos, de la historia de familia. Pero hoy, Señor, estamos acá dispuestos porque queremos aprender, pero también queremos, Señor, que ser transformados en la misma imagen de tu Hijo. Y tu Hijo, Señor, Él te honró, Él te obedeció en todo, Él fue fiel en todo contigo. Y nosotros queremos, Señor, al ser formados y transformados en su misma imagen, empezar, Señor, a aprender obediencia, aprender del Hijo, aprender obediencia, aprender a honrar, como Él te honró, como siempre te honró, siempre te glorificó. Que nosotros, Señor, te honremos, que nunca dejemos caer la palabra, lo que tú, Señor, nos dices, lo que tú nos mandas como casa, como familia. No perdamos, no dejemos caer lo que es valioso, que eres tú, Señor, tu palabra. Gracias, gracias por nuestros padres, gracias por nuestros papás, gracias, Señor. Y enséñanos, y hoy nos presentamos delante tuyo para decirte, Señor, que en muchas cosas, Señor, y por generaciones hemos caminado en deshonra. Y hoy te pedimos perdón y confesamos nuestro pecado, porque queremos que se desarraiguen de nuestra historia de vida y de familia todas estas consecuencias, Señor. Todo esto que viene como resultado de deshonrar a nuestros padres, de deshonrar a aquellos que tú has puesto en autoridad, que tú has puesto, Señor. No queremos centrarnos en los errores, en lo malo que haya ocurrido. Queremos, señores, darte gracias, porque fueron los instrumentos para darnos a luz, para que pudiéramos hoy conocerte. Fueron los instrumentos, Señor, para que hoy fuéramos tus hijos. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque los hiciste instrumentos tuyos para que hoy naciéramos y conociéramos de ti. Gracias porque tú nos ves dignos, porque dignos de honra, para poder ponernos en esas posiciones, para estar juntamente contigo, Señor, sentados en los lugares celestiales contigo. Gracias por la heredad que nos has dado. Gracias por el bien que nos das, por las promesas que das, Señor, porque contigo, Padre, caminar honrándote, estamos bajo ese amparo, bajo ese abrigo de bendición. Queremos ser libres de esas consecuencias, de que se retire la bendición y estar sumergidos en todo aquello que viene como consecuencia de la maldición, Señor, de la esterilidad, de la oscuridad, Señor,
Guarda, Señor, guarda que nuestra lámpara nunca se apague. Y Señor, queremos recuperar el honrar para que nuestra lámpara nunca se apague. Para que nunca, Señor, perdamos la promesa. Y para que seamos, Señor, de larga vida sobre la tierra, más allá de vivir muchos años, es ser de bendición, larga vida sobre esta tierra, sobre nuestra familia, es este tiempo que nos ha correspondido vivir en nuestra generación, Señor, ser de larga vida para ser de bendición en esta hora que tú nos has establecido. Padre, queremos que se establecer esa generación de luz para que se alumbre en una generación que ha sido introducida en densa oscuridad y que oye y que está sumergida en razonamientos y entenebrecido su corazón. Ayúdanos, Señor, a que nuestra lámpara siempre resplandezca. Gracias. Gracias, Señor. Queremos entender el tremendo valor que tú le das a la honra y el que honremos a nuestros padres. El tremendo valor que tú le das. Queremos verlo de esa misma forma. Gracias. Gracias por nuestros padres. Gracias, Señor. Los bendecimos. Y si ya no están, Señor, igualmente te damos gracias por ellos, porque son y fueron instrumentos tuyos para lo que hoy somos y para ser de bendición. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Gracias por cada amado, Señor, cada familia amada que se conecta, que estamos juntos, Señor, caminando en esta hora, en este tiempo que nos ha correspondido vivir. Gracias, Padre, bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus familias, sus generaciones, que sean generaciones que aprendan obediencia. Gracias, que aprendan honra, que recuperemos la honra. Gracias, Señor. Gracias. Les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, ha sido muy, muy lindo y siempre le doy gracias al Padre por permitirnos estar con ustedes y compartir esta hora. Y por cada palabra, cada mensaje allí, cada saludo que escriben en el chat, sigan creciendo en el discipulado y nos vemos el sábado. Así que un abrazo, les amamos con profundo amor. Les bendecimos. Shalom.